Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con el prólogo de los Salmos. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. La colección de composiciones poéticas conocidas bajo el nombre de Salterio lleva en hebreo el título de Libro de las Laudes o simplemente Laudes. Los griegos tradujeron por salmo la palabra hebrea mismor, canto acompañado de instrumentos de cuerda, que encontramos al comienzo de muchos de estos poemas, de donde el apelativo Salmos, extendido a la colección entera y común después en todas las Biblias modernas. El libro de los Salmos, que arraigó en el corazón del culto israelita, al pasar a la Iglesia Católica, ha invadido igualmente toda la liturgia y se ha convertido en el libro de la oración oficial. Número de los Salmos. El número de los Salmos es de 150, tanto en el texto masorético como en las versiones griega y latina. Solo que el Salmo 9 de los LXX y de la Vulgata comprende el 9 y el 10 del texto hebreo, por lo que la numeración en dichas versiones es inferior en una unidad a la del hebreo a partir de este Salmo hasta el 147. Que reúne el 146 y 147 de los LXX y de la Vulgata. La diferencia de numeración aumenta en 2 unidades en el Salmo 113, que comprende 2 del texto masorético, esto es el 114 y el 115. Pero enseguida se restablece el equilibrio diferencial de una unidad, toda vez que los salmos 114 y 115 de las versiones griega y latina forman a su vez el único salmo 116 del masorético. División. En el texto hebreo, los salmos están divididos en 5 libros. El primero comprende los salmos del 1 al 41, el segundo del 42 al 72, el tercero del 73 al 89, el cuarto del 90 al 106 y el quinto del 107 al 150. Cada uno de los libros termina con una desología. Bendito sea Yahvé. Amén. Que sin embargo no pertenece al poema primitivo, sino que ha sido añadida después. Esta división en 5 libros, así como las respectivas
dosologías finales parece que se remontan al tiempo de Nehemías, como se puede deducir de un Cron 16:36. Pero ya en tiempos anteriores debieron de existir 3 colecciones más amplias, llamadas por los críticos Yavista y Eloísta, según el nombre preferido para designar a Dios, Yahvé, el que es, o Elohim, Dios. Prevalece el nombre de Yahvé en la primera colección, Salmos del 1 al 41, y en la tercera, del 84 al 150, mientras que en la segunda, del 42 al 83, es más frecuente el de Elohim, como se puede advertir en el esquema siguiente, confrontado al mismo tiempo con la división en libros. Del primer libro, del Salmo primero al 41, aparece el nombre de Yahvé 273 veces y el de Elohim 15 veces. Del segundo libro, entre los Salmos 42 y 72, aparece el nombre de Yahvé 30 veces y el de Elohim 164 veces. En el tercer libro, entre los Salmos 73 y 82, aparece el nombre de Yahvé 13 veces y el de Elohim 36 veces. Volvemos con el tercer libro. Entre los Salmos 83 y 89 aparece el nombre de Yahvé 31 veces y el nombre de Elohim 7 veces. En el libro cuarto, entre los Salmos 90 y 106, aparece el nombre de Yahvé 103 veces y el de Elohim ninguno. En el quinto libro, entre los Salmos 107 y 150, aparece el nombre de Yahvé 236 veces y el de Elohim 7 veces. De un examen crítico de los salmos de la segunda colección, entre los Salmos 42 y 83, confrontada con la primera, resulta que el nombre original de Yahvé, a veces exigido por la gramática y por el estilo, fue sustituido por el de Elohim. Por esto esta sección debió de existir primero separada y sufrir después, acaso durante la dominación persa, ulteriores retracciones. Junto a estas colecciones generales se les cubren en el Salterio otras colecciones o grupos menores. Así, por ejemplo, el libro primero, entre los Salmos 1 y 41, forma en general una colección davídica. Los Salmos 42 a 49, la de los hijos de Core. Del 73 al 83,
la de Asaf. Hay todavía 3 grupos titulados de David, entre los Salmos 51 y 79, 108 y 110. Luego del 138 al 145. Fuego, los salmos graduales o de las subidas. Del 120 a 134. Los salmos aleluyáticos. Del 111 al 118. Y luego del 145 al 150. Y los salmos del reino de Dios, del 93 al 100. Esto demuestra lo complicada que es la historia de la formación del salterio, el cual se ha ido enriqueciendo poco a poco al paso de los siglos con nuevas composiciones, hasta alcanzar la forma en que ha llegado hasta nosotros. Títulos. Los títulos o breves introducciones que encontramos encabezando muchos salmos y que nos permiten al autor tiempo y circunstancias históricas de la composición, así como al uso litúrgico o a la forma musical de ejecutar el salmo, gozan de una autoridad no despreciable debido a su antigüedad. Los traductores griegos, no comprendiendo ya su significado, los tradujeron como mejor pudieron. Sin embargo, los títulos no deben considerarse como inspirados, al menos según la opinión común. Autores. Por lo que respecta a los autores de los salmos, debemos admitir que David es el principal, tanto por el número de salmos atribuidos a él, del 73, por el T.M. 85 por la Vulgata, como por su cualidad de músico, de poeta, de organizador del culto litúrgico. Y si no es él el autor de todos, por lo menos es el gran iniciador del salterio. Otros salmos son atribuidos a autores diversos. 12 a Asaf, 11 a los hijos de Core, 2 a Salomón, 1 a Moisés, 1 a Emán y 1 a Etán. Los 49 salmos restantes son anónimos o huérfanos, como los llaman los hebreos. Véase también el apartado 7. Argumento. El argumento de los salmos es sumamente variado y cualquier criterio que se siga será siempre imperfecto para obtener un esquema adecuado. Podemos hablar con todo de salmos históricos, de salmos didácticos o sapienciales, de salmos de lamentación colectiva o individual, de salmos penitenciales
Una importancia particular tienen los salmos mesiánicos, es decir, los que se refieren al Mesías, prometido a David, a su persona histórica o a su reino universal. Son también llamados proféticos, en cuanto que predicen su venida, su pasión y muerte, su resurrección. Los escritores, tan a menudo estos salmos, perdón, que lo he leído mal, es que la letra es sumamente pequeña. Repito, los escritores citan a menudo estos salmos. La tradición católica, así como la judía, ha reconocido siempre la existencia de un cierto número de salmos mesiánicos. Sin embargo, no todos lo son en un sentido literal. Hay en efecto salmos directamente mesiánicos que se refieren exclusivamente a Cristo y otros indirectamente o en sentido típico, es decir, literalmente se refieren a un determinado personaje histórico, pero en cuanto que es tipo o figura del Mesías. Otros se dicen mesiánicos por extensión o por excelencia, puesto que sí convienen a cualquier justo, mucho más en sentido eminente a Cristo. Origen y uso litúrgico. Dos fuentes seguras sabemos que en las sinagogas judías se recitaban cantos, himnos y cánticos. También por el Evangelio consta de la recitación de algunos salmos e himnos después de la cena pascual. Resulta incluso que estaba asignado un salmo particular para ser recitado en cada uno de los días de la semana, además de otros que se debían recitar en fiestas especiales. Hay por fin un grupo de salmos llamados graduales y que se dicen recitados o cantados por los piadosos peregrinos mientras subían al monte del templo o a sus gradas. No obstante, no está claro si los salmos fueron compuestos para uso litúrgico o si tuvieron primero un uso individual para recibir más tarde un valor litúrgico al ser introducidos en las funciones del culto. Parece que se puede sostener lo siguiente: algunos salmos tuvieron con toda seguridad un origen extralitúrgico, como por ejemplo el Miserere, compuesto por David para pedir perdón al Señor por su pecado. Más tarde, y debido a la belleza de sus expresiones, fueron introducidos en el culto y usados por toda la comunidad de Israel. Otros, en cambio, y son la mayor parte, constituirían originalmente una especie de catecismo popular, compuesto de trozos edificantes y de fórmulas de oración, destinados a conservar en el pueblo el conocimiento y el culto del verdadero Dios. También estos pasaron poco a poco del uso privado al público, incluidos aquellos que tienen un evidente carácter didáctico y que nosotros conocemos precisamente como salmos didácticos. Un pequeño número fue, en fin,
compuesto directamente para el culto y destinado a particulares funciones litúrgicas. La mayor parte de los salmos reflejan preocupaciones bastante graves, en una época en la que el profetismo estaba desapareciendo. El sacerdocio empezaba a abandonar sus deberes, aumentaba la amenaza del paganismo y cundía el desánimo. Se sentía la necesidad de reaccionar, de reafirmar la propia fe y de confortar a los débiles, a los apóstatas y a los incrédulos. Se oponía el pequeño grupo de los sabios, amantes de la Sagrada Escritura y guardianes de las verdades religiosas. Buen número de salmos debieron surgir de este ambiente, al cual se puede atribuir también la mayor parte de la literatura sapiencial. Doctrina del Salterio. Siendo este el origen de los salmos, es fácil concluir que en ellos se puede encontrar aquella doctrina que era necesario conocer para conservar la verdadera fe en el único y verdadero Dios, sus atributos, los deberes para con Él. En efecto, los salmos contienen en síntesis, puede decirse, toda la doctrina del Antiguo Testamento, doctrina religiosa de un pueblo esencialmente teocrático, que había conservado la pureza de la idea de Dios en medio de las aberraciones de la idolatría universal. Los salmistas no hablan más que de Dios o con Dios, de las otras cosas solo en relación con Él. En el fondo de todo, por eso, está el más estricto y riguroso monoteísmo, la fe en un Dios único, personal, remunerador. Él es creador, señor de todo y de todos, rey y juez soberano. Dios es quien regula el curso de la historia y nada se sustrae a su imperio, infinito en sí mismo. No tiene necesidad de nada y no puede obrar más que por su propia gloria, porque nada ni nadie es más alto ni más sublime que Él. Dios invisible se manifiesta, sin embargo, en sus obras, en las cuales resplandecen los atributos que constituyen su naturaleza: la bondad, la santidad, la justicia, el poder, la verdad. Pero hay un atributo que resalta con especial predilección en el Salterio: es la misericordia de Dios. Es mencionada más de 100 veces y es síntesis de amor misericordioso, de gracia condescendiente, de longanimidad. A menudo suele ser mencionada junto con la fidelidad con que Dios mantiene sus promesas. Además, Dios es presentado como el Padre, el Esposo, el Rey, el Pastor de Israel, su pueblo predilecto, a quien Él ha escogido y ha guardado, de quien es celosísimo. Otro punto de doctrina que encontramos en el Salterio es el que respeta al Mesías, Jesucristo. Es presentado como el hombre de los dolores en el Salmo 22, entre el 21 y el 22, como Hijo de Dios en el Salmo 2,
como rey y sacerdote en los salmos de los salmos 2 y 110, entre el 109 y 110, además de otras breves alusiones en otros salmos, en los que se contienen afirmaciones que solo en Jesucristo se han cumplido plenamente. En el Salterio se hace varias veces mención de los ángeles, presentados como la corte de Dios, le alaban, forman su ejército, son sus mensajeros, son llamados santos y a veces también hijos de Dios. Su misión es la de guardar a los justos y de defenderlos de los peligros con que pueden tropezar. El hombre es presentado en el Salterio como inferior a los ángeles, pero como superior a todas las otras criaturas, sobre las cuales tiene el pleno dominio, porque Dios mismo las ha sometido a su poder. La vida del hombre es breve y frágil, y su inclinación le lleva al pecado, pero a pesar de ser pecador, Dios le ama y está dispuesto a perdonarle siempre que reconozca su pecado y pida perdón. Solo el pecador endurecido es condenado sin piedad. En el juicio del hombre y del mundo, Dios no se dejará engañar por las apariencias ni por las palabras, sino que los juzgará según las obras de cada uno, y su juicio será inapelable. Otorgará su misericordia a los afligidos, a los pobres, a los perseguidos, cuya causa acabará por triunfar. Los malos serán testigos del triunfo de los justos, a quienes ellos tantas veces han despreciado y perseguido. Valor espiritual. Inspirados por Dios para que el hombre pudiese alabarle dignamente, los salmos son como el manual de oración que Dios mismo ha querido dar a sus hijos a fin de que en toda circunstancia pudiesen dirigirse a Él con sus mismas palabras y ser escuchados. Por esto el Salterio es como el reflejo de toda la vida religiosa de Israel. Se hizo el libro de la oración colectiva y de la individual, el más usado, el más leído, con preferencia a cualquier otro libro de la Biblia, de la que es como el compendio teológico, histórico, moral, la unidad de Dios, su justicia, su omnipotencia, su bondad y providencia son exaltadas en las más bellas formas líricas. Los acontecimientos nacionales felices o calamitosos guardan siempre viva la esperanza en el Redentor prometido, las llamadas a la observancia de los preceptos, a la práctica de la justicia social y a la honestidad, aunque a veces amenazan las sanciones divinas, no dejan de estar llenas de bondad y de perdón, citado más que ningún otro libro. En el N.T. el Salterio sirvió de oración al Redentor, a los apóstoles, a María, penetró espontáneamente en las primeras comunidades cristianas y la Iglesia ha hecho de él su manual de oración y de meditación, en el que el cristiano, a diferencia del piadoso israelita, encuentra ahora en la plenitud de los tiempos, con la encarnación y la cruz, una fe más firme,
una esperanza más cierta, un vínculo de amor más íntimo con Dios. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de los Salmos. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos con más personas. Aquí abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.